Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este gran podcast que estamos construyendo juntos. Estoy muy contenta porque sigamos teniendo episodios. Ya hacía falta que nos acompañara María Angie. Encantada. Ya tenía muchos episodios que nos tenía abandonada, pero está padre también que hemos tenido otras experiencias, otras visiones para platicar al respecto. Y hoy nuevamente vamos a hablar con ella sobre todos estos mitos, términos que utilizamos, desmitificar todo lo que hemos estado creyendo y que es incorrecto respecto a cualquier tema relacionado con las condiciones de vida, con los trastornos. Tú ahorita me corregirás los términos, etcétera. Entonces, empezaremos por ahí. ¿Cómo es la forma correcta de abarcar estos temas? Mira, ha habido una gran controversia y ha habido una evolución muy acelerada en el manejo de la neurodivergencia. Veníamos luchando y pensando en persona con discapacidad, persona con autismo, cuando la comunidad autista dijo, soy autista, no es un accesorio que me pueda quitar y prefiero ser nombrado así. De ahí vino como todo el movimiento también de quitar la pieza de rompecabezas, el color azul, y entonces el movimiento de personas adultas autistas ha tenido como mucha relevancia en este contexto, puesto que ahora se busca quitar toda connotación negativa y hablar en un enfoque neuropositivo. Ya en episodios anteriores habíamos hablado sobre los enfoques de la discapacidad y cómo han venido evolucionando a lo largo del tiempo. Y bueno, en los trastornos del neurodesarrollo, como se conocen así actualmente en el DSM-4 y en el CIE-11, hay ahorita un revuelo porque queremos quitarle la connotación negativa. Como se los decía, queremos hablar en un enfoque neuroafirmativo. ¿Y esto qué quiere decir? Reconocer la neurodivergencia como una característica de la personalidad. Y aquí entramos un poco en el debate de si es una discapacidad o no. Y esto no se puede generalizar, puesto que hay personas autistas o hay autistas que viven y que pueden romper las barreras tanto en el aprendizaje como en la participación, pero sabemos de antemano que hay autistas que tienen un requerimiento de apoyo muy grande, que no tienen una autonomía y que sí viven el diagnóstico de autismo o la condición de vida o hablando en neuropositivo, su condición como una discapacidad. Entonces aquí no podemos generalizar, no podemos evitar o tapar el sol con un dedo diciendo no, sabes que no es una discapacidad, porque realmente mientras como sociedad no trabajemos asertivamente en romper las barreras, en ser más empáticos, más respetuosos, más responsables, no podemos decir que una persona autista no vive con una condición de discapacidad. Entonces, todos estos términos van evolucionando y creo que ahorita lo que estamos pugnando y por lo que estamos luchando es que a nivel de investigación científica se retiren los términos como trastorno, problema, déficit, etc. Quitar esta connotación y cambiar esta connotación abre puertas y abre posibilidades a que la sociedad lo viva, esta neurodivergencia, como una parte más de la neurodiversidad y como una parte más de la inclusión. Entonces, por ejemplo, esta parte de decir, tiene trastorno del espectro autista, digamos que científicamente todavía es correcto, pero para la sociedad o la comunidad, los activistas en estas áreas, tenemos que dejar de decirle espectro autista, trastorno del espectro autista, más bien está dentro del espectro Autismo, también hay una parte de la población que tiene como cierta resistencia a la parte de espectro, porque digamos que etimológicamente un espectro también puede ser un fantasma, ¿no? No es solamente como esta gama de colores. Entonces, de pronto también hay esta controversia. Sin embargo, hay que buscar una palabra, gama, posibilidad, porque sí es muy amplio. O sea, la manera en la que el autismo se puede manifestar es muy amplia. Y también regresar a autismo únicamente no nos ayuda. O sea, aquí es bien importante que independientemente de que quitamos la palabra trastorno, sí sigamos hablando y definiendo cuáles son las implicaciones lingüístico-comunicativas, cuáles son las implicaciones cognitivas. Si a mí me preguntan y yo voy a luchar porque también se metan no como una comorbilidad, sino como parte del diagnóstico, el procesamiento sensorial y por supuesto hablar de niveles de apoyo. Eso es importantísimo. Otra cuestión que yo veo mucho que no se está dando es que al momento de dar un diagnóstico, de pronto se trata como de
englobar el nivel de apoyo, y a veces es mayor el nivel de apoyo lingüístico-comunicativo que el social, que el que requieren en conductas repetitivas, restringidas o viceversa. Entonces, creo que está muy bien que el diagnóstico esté evolucionando, creo que está muy bien que cambiemos los paradigmas y la forma en la que nos referimos, creo que está muy bien que se unifiquen los criterios únicamente como una condición del temperamento y de la personalidad de la persona, pero no podemos negar que requieren apoyos. Y no podemos negar que muchas veces esos apoyos son tan amplios que se convierten en una discapacidad. Que, por ejemplo, es lo importante de toda esta revolución también que hubo hace unos meses, bueno, no meses, como ya años, no recuerdo en qué año, que era Asperger y autismo aparte, y que ahorita lo metieron dentro del autismo, y que, como dices, los grados de, no es que haya nivel 1, nivel 2, nivel 3, y que tienes nivel 1, estás bien, vas a estar bien en la vida, sino que nos tenemos que ir a qué tipos de apoyos, en qué áreas en específico y todo ese punto, pero ¿cómo está ahorita todo ese tema de Asperger? ¿Sigue dentro del espectro del autismo? No, desde la 5ª edición del Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, que también desde ahí, o sea, el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, habría que cambiarle el nombre porque yo entiendo y sé que causa controversia. Sin embargo, pues ese es el título del libro, ese es el título que han definido los múltiples autores que participan en él, pero en ese manual y en el CIE 11, desde la edición número 5 y desde la edición 11 se quitó el término de Asperger y transitó, migró, porque no es que desaparezca y no es que las personas que fueron diagnosticadas con Asperger hace 10, 15 años desaparecieron y se les acabó el diagnóstico. Su diagnóstico migra en este momento, formato vital, tiempo y espacio, a trastorno del espectro autista sin implicación en el desarrollo del lenguaje o del desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas, sin implicación en las habilidades cognitivas, nivel de apoyo 1, que es el mío. Okay. Entonces, así queda. Repito, estamos migrando a que sea autismo sin implicación, nivel 1. Por el momento, basándonos en la teoría que nos rige, sigue siendo trastorno. Nosotros como especialistas ya estamos haciendo esta sistematización de hablar en neuroafirmativo o neuropositivo. Que, por ejemplo, dijiste ahorita la palabra clave, nosotros como especialistas, pero muchos de los que ven el podcast son población general, lo cual está muy padre que tengan un poco de información, pero finalmente nosotros cómo referirnos a ellos, pues por su nombre. Por su nombre. No hay por qué especificar si no es, digamos, justo un especialista que requiere darle cierta atención. Exactamente. Si somos... Exactamente, o aquellas personas que están involucradas en la inclusión, por ejemplo, si es en una situación escolar, es autista, si es en una situación laboral, es autista, ¿y con qué finalidad? No con la finalidad de etiquetarlo, sino con la finalidad de brindarle aquellos apoyos que requiera, reductores auditivos, salas de resguardo sensorial, tiempos de desfogue, etcétera, etcétera, ¿no? Que también son cosas que ahorita que vas diciendo, pues nos vamos dando cuenta que la población en general, deja tú que no existan, para las personas neurodivergentes, pero tampoco para las personas neurotípicas que también lo llegamos a ocupar. No sé si has visto esos videos de esos salones o esos cuartos de pánico para que entres, grites y te desahogues, o sea, creo que hasta nosotros lo necesitamos y ni nosotros contamos con esos espacios, entonces... No, ya en algunas empresas, aquí en México se empieza a ver, tipo Google, tú debes de saber más, pero tu hermana, tipo Google, tipo LinkedIn, que ya tienen estos espacios como de confort, digamos, hay hamacas, hay zona de snack, no, sí. hay, ¿cómo se llama? Sala de billar. Sí, no. Imagínate, como bien lo dices, imagínate, si como población neurotípica requerimos estos espacios para no caer en el burnout, una persona neurodivergente lo necesita al triple, cuádruple, quíntuple, dependiendo de los requerimientos. Y ahorita que... Empieza a ver, pero todavía no es real. No, y ahorita que lo dices, o sea, justo las empresas grandes o empresas de otros países internacionales. Y me molesta mucho a mí ese punto, porque, por ejemplo, yo soy docente en una escuela regular y a nosotros bien gracias una jarrita de agua. En cambio, en las oficinas, sus cervezas, sus cócteles, sus mimosas, su comida, y yo como de, para que ellos estén ahí, tuvieron que haber pasado por un docente. Y me molesta demasiado ese punto de la educación en México, pero eso dará para otro episodio, porque tenemos muchas cosas que abordar en el podcast en general. Pero de lo que va a decir,
vas diciendo ahorita, también me das pie para que nos adentremos en el episodio de hoy, lo que nos concierne hoy, que es romper todos esos mitos que existen, esos prejuicios. Mencionaste, por ejemplo, que el que metieran el Asperger ahora dentro del espectro autista no significa que los que recibieron diagnóstico de Asperger antes desaparecieran, que ese es uno de los mitos que busqué que me salían, que decía que justamente que con el tiempo se les va a quitar o se les va o que van a mejorar. Exactamente. Mira, actualmente se ve hasta en los servicios terapéuticos escolarizados y laborales. Pareciera que hasta cierto punto hay servicios para los niños, para los jovencitos, pero ya los adultos y adultos mayores con neurodivergencias o con otras discapacidades quedan fuera del mapa. Y como bien dices, es como si ya no existieran, se les quitara, no se quedaran huérfanos, porque hay muchas situaciones en las cuales se muere papá, se muere mamá, y no hay casas de cuidado. Ahí nos podemos meter a otro tema que es el ejercicio del cuidado. El ejercicio del cuidado me refiero a que mamá, en su mayoría, y cuando hablamos de niños, jóvenes o adultos que requieren un cuidado 24/7, tienen que dedicar su vida a ellos. Eso es el trabajo de cuidados. Dedicar tu vida a alimentar, cambiar, bañar, vestir, hacer sus piernas, hacer sus... todo. Y es un trabajo. Es un trabajo y representa el 23.34 o 24.33, por ahí te lo checo, por ciento del Producto Interno Bruto. O sea, es una chamba que se le está retirando al gobierno y el gobierno hasta el momento no tiene un sistema integral de cuidados. Entonces, sí, es importante considerar que no hay servicios para adultos y adultos mayores que viven en alguna neurodivergencia, sobre todo aquellos con nivel 3 de apoyo, con un requerimiento muy importante de apoyo. Y no, el autismo no se quita, no se cura. El autismo va transitando conforme la vida adulta, va teniendo diferentes manifestaciones, va teniendo diferentes requerimientos, así como lo tenemos cualquiera en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en los adultos mayores, idéntico, pero hablando de una neurodivergencia. Entonces, no desaparece y tenemos que continuar generando apoyos. Aprovecho para hacer el comercial. Aquí tenemos el grupo sensorial para jóvenes, que es un grupo en donde se trabaja la autonomía, la parte sensorial, el lenguaje y la comunicación de aquellos adultos, jóvenes y adultos de 18 a 30 años que requieren seguir trabajando y requieren seguir con estos espacios. No, y otro comercial también, la cafetería. Porque como bien dices, hay mucha ahorita lucha de inclusión educativa, pero si de por sí en la lucha de inclusión educativa todavía nos topamos mucho aparte de las escuelas regulares, pues de inclusión laboral que dices. O entonces el que haya también aquí una cafetería, o sea, también sí es comercial de que vengan a que vean la cafetería, que vean que realmente eso, de que sí son capaces, que es otro de los mitos que dicen, que son buscando el mito de que no entienden nada y que ni se dan cuenta de lo que pasa, por ejemplo. Están en su mundo. Antes decían mucho que están en su mundo y no están en su mundo, están en el nuestro, forman parte de nuestro mundo, viven todo con retos sensoriales importantes, con retos comunicativos importantes y con todas las chorrocientas barreras que les ponemos como sociedad. Porque como sociedad no estamos capacitados. Entonces sí hay una implicación muy fuerte. Sí, todavía, fíjate, estamos ya buscando migrar al enfoque neuroafirmativo. Estamos ya migrando a quitar la palabra trastorno, problema y déficit. Estamos migrando a quitar el padece, ¿no? O sea, no padece el autismo no se padece, aunque también ahí hay una muy grande controversia, porque cuando ves a la mamá con los moretones, con los agujeros del que le arrancó el cabello, al niño con su carita lastimada, a las maestras sombras, rasguñadas, lastimadas. Híjole, pues yo creo que ahí sí llega un punto en el cual se vive con cierta dificultad. No sé si se padece o no, que las mamás nos comenten, pero cuando hay unas hipersensibilidades y los chicos se golpean para autorregularse o golpean a terceras personas, que ojo, esto tampoco quiere decir, y me voy a ir a otro que ahorita abordamos, pero no están en su burbuja, no están en su mundo, sí se dan cuenta de todo, sí viven en nuestro mundo y hay que trabajar mucho por hacer este mundo mucho más habitable y mucho más amable para ellos. Para ellos y para nosotros mismos, porque también justo lo que decías de estas conductas que se llegan a lesionar o que llegan a lesionar a otros,
da pie a otro mito de que dicen, si los autistas son súper agresivos, ¿no? O son peligrosos. Exacto. ¿Qué opinas de este mito? Por supuesto que no podemos generalizar. Algo que yo he platicado mucho y que yo he subrayado mucho es, no podemos generalizar. No podemos hablar del autismo como un checklist de situaciones. Te ha tocado y has visto, hay personas autistas, hay autistas que pueden generar un contacto visual mayor, menor, intermitente, etcétera, etcétera. Hay autistas que hablan, hay autistas no verbales, hay autistas que tienen requerimientos sensoriales muy importantes, hay autistas que tienen requerimientos sensoriales muchísimo más resueltos. Y dentro de esta cuestión, ¿por qué hay autistas que llegan a hacer autoagresiones, autolesiones o agresiones a terceras personas? Todo se resume en autogestión emocional o autorregulación. Muchas veces, dentro de su perfil sensorial, son hiposensibles al tacto o hiposensibles en su procesamiento propioceptivo o interoceptivo. ¿Qué quiere decir esto en español? Te iba a decir, ¿qué te decía? ¿Me traduces, por favor? ¿Qué quiere decir esto? Que su umbral del dolor es muy alto o que no perciben el dolor de igual manera que nosotros. Esto se junta con que al no percibir, la propiocepción es la percepción del cuerpo. Y la interocepción es la percepción del cuerpo por adentro. El dolor, las ganas de hacer pipí, las ganas de hacer popó, un estornudo, la digestión, las palpitaciones, calor, frío, sed, hambre, todo eso es interocepción. Se divide en diferentes rangos, pero a grosso modo es eso. Y entonces, aquellos chicos que son hiposensibles táctiles, muchas veces se lastiman, se rasguñan, se rascan, se jalan el cabello, se jalan las pestañas, golpean su cabeza, golpean su mandíbula, golpean su frente, con la intención de sentir su cuerpo, con la intención de, como decía una autista, que sentía como si su cuerpo estuviera volando, como si toda su piel estuviera volando. Entonces, al ella tocarse fuerte, al pegarse, al girar, ella lograba sentir su cuerpo, lograba cerrar como esta parte sensorial. Entonces, tiene un motivo, tiene una razón, y mi única invitación será, por favor, conozcan su perfil sensorial o el perfil sensorial de sus hijos, porque eso les podrá dar una gran idea de qué es lo que requiere y cómo disminuir. Y muchas veces las lesiones a terceras personas obedecen a frustración, a que no se les da una herramienta de comunicación, ya sea verbal, signada, alternativa, aumentativa. ¿Cómo es signada y aumentativa? Una comunicación signada es por medio de señas, gestos, intenciones comunicativas. No necesitas ser lengua de señas mexicana, que es la que usan los sordos, pero a lo mejor poderte jalar y llevar a la puerta, te hago saber que quiero que me abras. Okay. A lo mejor llevarte y ponerte la mano en mi botella quiere decir que me la abras. Y muchas veces como terapeutas de lenguaje, yo fui y veo que ahora todavía hay algunas colegas que son como muy tajantes en el sentido de tiene que hablar, y si me lo pide con señas no le hago caso. Y pues si de por sí es frustrante no poderte comunicar, si no te hacen caso, pues 3 veces peor. Entonces, la comunicación alternativa es por medio de gestos no convencionales o pictogramas, imágenes en donde pueden ellos señalar: quiero una hamburguesa, quiero una manzana, estoy triste, enojado, cansado, quiero salir, quiero ir al baño, etcétera, etcétera, y esto nos ayuda a los que son no verbales. Y de manera aumentativa para aquellos que tienen procesos comunicativos un poco más amplios, que pudieran decir baño, señalar y con su voz decir baño, y a lo mejor migrar y poner un pictograma de quiero y un pictograma de baño, y entonces ellos ya pueden organizar la información. Quiero baño, lo aumentamos a mis quiero baño, mis quiero ir baño, mis quiero ir al baño, mis quiero ir al baño por favor. Y esto lo podemos aumentar igual para a lo mejor pedir un alimento, ¿no? Manzana, mira, quiero manzana, mis quiero manzana, mis quiero manzana por favor, mis tengo hambre, dame manzana por favor. Y entonces podemos ir aumentando el repertorio de vocabulario y aumentando la construcción de la oración para que se pueda comunicar de una manera menos telegráfica. Que a eso me gustaría agregarle que creo que no solo personas con autismo, no solo de cualquier neurodivergencia, y tampoco, o sea, lo estaba pensando mientras lo decías,
Tampoco es decir, regresémonos a cuando somos chiquitos, porque tampoco quiero que mencionar eso de pie a que piensen que hay que infantilizarlos, porque no hay que infantilizarlos, pero daba esa frase de partida pensando, por ejemplo, en un adulto mayor que conocimos las dos, que tuvo múltiples infartos cerebrales, entonces un poco tuvimos que volver a empezar con los pasos uno por uno, volver a empezar con las palabras, terapia de lenguaje también para los adultos, y esto no es que haya tenido autismo o haya tenido alguna otra condición en el neurodesarrollo, si sí se dice de esa manera, sino fue por fumar, infartos cerebrales, entonces eso le hizo que perdiera el lenguaje, que perdiera el movimiento, y fue volver poco a poco con esas terapias con la plasticidad que tiene nuestro cerebro para poder regenerar conocimiento, regenerar vocabulario, etcétera, que esta persona pudiera irlo recuperando. Entonces, por eso quería añadir este ejemplo, para que no estemos pensando todo esto solamente en los niños, sino que también nos demos cuenta, hay también adultos mayores, y también tenemos que hablar de ellos, porque como bien dijiste, muchos que conocemos, hemos conocido muchos casos, que las personas, por ejemplo, los niños que tienen autismo, que no tengan hermanos. No es que el hermano tenga la obligación de cuidarle, pero sí es un gran apoyo. Me acabas de hacer uno de hermanos con Fanny. La verdad es que es un temazo. Sí, la terapia de lenguaje aborda muchísimo. Importante lo que mencionas, las señas no son exclusivas de los sordos, la comunicación alternativa y aumentativa no es exclusiva de las personas con parálisis cerebral, y el modelo PECS, que es el modelo de intercambio de imágenes, Picture Exchange Communication System, no es exclusivo de los autistas. O sea, esto nos da, lo que dices nos da pie a que hay una gama muy amplia de posibilidades que podemos trabajar y que podemos explorar con nuestros chicos. Y de pronto, pues tenemos como ciertas limitantes, ¿no? Como esto que decíamos ahorita, y es muy importante. Que, por ejemplo, otro de los mitos que puede sonar mucho es, si no se ve, no existe. Bueno, es que eso lo vemos hasta cuando van a solicitar su pensión de bienestar. Sí. No, es que no parece autista. No, espera, deja que antes de que abordes el tema, porque es un ejemplo clarísimo. Tuvimos un episodio ya con un jugador de fútbol que tiene amputada una pierna. Si no lleva la credencial, no le hacen válido el descuento, y él se queda como de, no estoy escondiendo mi pierna, o sea, no la tengo. No me la quité a propósito, ¿no? Exactamente. Tiene shorts o bermudas para que le den su pensión o le den el acceso en el metro. Así de grave está. Pero pon tú, a este joven se levanta el pantalón y se le sacan de onda. Pero a un chavo autista, de verdad no se le nota. Y de verdad le ponen mil peros. Hacen ir a las mamás cada 6 meses a renovar como si ya se le hubiera quitado, ¿no? O sea, como si fuera una cuestión transitoria. Y es todo el tiempo. Y eso es mucho de los opinólogos, ¿no? Ah, no, es que no creo que sea autista porque no está dando vueltas. No creo que sea autista porque habla. No creo que sea autista porque sí me ve a los ojos. No creo que sea autista porque no camina de puntitas. Como si cualquiera de esos signos fuera contundente o fuera... Para siempre. Exacto, ¿no? Y pues muchas veces por eso en la evaluación diagnóstica se hace el análisis actual y el análisis pasado, porque para eso trabajamos y para eso hacemos la terapia y para eso se buscan apoyos, para ir transitando e ir dándoles mayor flexibilidad en diferentes cuestiones. Que ahí me gustaría hacer énfasis en que para que vaya avanzando y teniendo más habilidades, no es que va mejorando, no es que sino es para que vaya teniendo más habilidades. Creo que todo se engloba en que tengan una mejor calidad de vida. Y aquí también, porque la comunidad de adultos autistas de pronto ha estado en contra o ha generado controversia con respecto al tratamiento terapéutico. Y literal, están polarizados, ¿no? Como, no, ¿para qué? No necesitan terapia, así como salga, como sea, que se quede. Y otros que dicen, no, es que gracias a la terapia hablo hoy, gracias a la terapia puedo salir a la calle, gracias a la terapia puedo hacer ciertas cosas. Y entonces justo ahí es calidad de vida aquí y ahora. A lo mejor más adelante la calidad de vida ya quita por completo las terapias. A lo mejor más adelante ya no es necesario que se comunique porque seremos una sociedad más incluyente, más respetuosa, más asertiva. Hoy por hoy, para que puedan estar en este mundo, en este momento, necesitan ser resilientes a los cohetes que hay. Yo no sé si por su casa, pero por donde yo vivo cada 8 días hacen no solamente procesiones o peregrinaciones, unas explosiones de cohetes, que si por el día de la Santa Cruz, que si por el día de la Asunción de María, que si por el día, por lo que sea,
por el pretexto de unos cohetes que hasta donde yo sé ya están prohibidos y generan multa, pero pues no los multan porque pues, son creencias y tradiciones, pero entonces no podemos decir, me lo voy a llevar, o a lo mejor sí, habrá quien sí, pero la mayoría no se los puede llevar al bosque y evitarles las ambulancias, el señor de los camotes, que no sé si en todos los países haya camotes, pero aquí hay un carrito que suena como un tiro, como un tren muy largo. Tren, exactamente, y hace como un pitido agudo y vende unos postres típicos mexicanos, que es camote con lechera o con miel o con no sé. Hago este breviario por los que nos ven fuera de México, y suena durísimo, los escapes de las motos, o sea, la contaminación auditiva aquí está al día, el clima, un montón de cosas a las cuales se tienen que enfrentar. Una escuela que muchas veces no es incluyente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad de vida es, pues, con un cierto sesgo temporal. Ahorita dijiste algo, por ejemplo, de los cohetes, pero llevémoslo tristemente a otros estados del norte de la República donde están ahorita las balaceras. Vi que estaban los niños en el Festival del Día del Niño bailando su bailable y se tuvieron que tirar al piso porque había una balacera cerca de su escuela. Yo trabajé con un chico con autismo que así sonara la alerta sísmica, si él estaba comiendo, no se paraba hasta que no terminara de comer. Y para mí era una preocupación porque decía, es que ¿qué hago? No lo voy a dejar solo, pero si me quedo con él se nos puede caer el edificio. Y eso es un temblor. Imagínatelo en esos estados, en una balacera, que el niño, por esa rigidez en su pensamiento, no se tira al piso y entonces se arriesga la inseguridad. Se arriesga él, arriesga a los compañeros, arriesga a las maestras, porque también es una realidad. Entonces, pero eso. Aquí hacemos simulacros todavía de sismo y hay estados en los cuales ya hacen simulacro de balaceras. Y sí, desafortunadamente es a lo que nos exponemos, desafortunadamente es lo que estamos viviendo y tal cual ilustra la calidad de vida que entonces no solo tiene un sesgo temporal, también tiene un sesgo geográfico. Y depende del espacio en el que estemos en el mundo, cómo será y cómo se tendrá que trabajar la flexibilidad de pensamiento en tal o cual persona. Que como dices, el mito que estamos desmitificando no es que no se den cuenta, sí se dan cuenta y tenemos que trabajar en eso. Así como con los niños hay que ir dándole toda la información de acuerdo a la edad en la que están, también de acuerdo al nivel de procesamiento en una persona. Sí, claro, al nivel de procesamiento, a los requerimientos también de edad, porque a veces no nos podemos quedar en el nivel de procesamiento y tenemos que ir, aunque el comportamiento a lo mejor no nos lleve nosotros, tenemos que llevarlo a una adolescencia, hablar ya de sexualidad, hablar de prevención de abuso, de masturbación, y en la adultez hablar de qué va a pasar en el momento en el que se quede solo, y hablar de cómo, si tiene un fideicomiso, si no tiene un fideicomiso, si lo requiere, si va a tener alguna herencia, si va a tener alguna cuenta bancaria, si va a sacar su firma electrónica, que también me he topado con casos que les niegan la firma electrónica, que les niegan el RFC, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión? Lo que decía Brian en el episodio anterior o hace unos episodios, no solo el tercer artículo de la Constitución no se cumple, muchísimos no se cumplen. Muchos. Y ahora hay una ley que está trabajando toda la parte de la condición de espectro autista, de la condición de autismo, pero si no empezamos porque hay un diagnóstico temprano, bien hecho y protocolizado, y si los papás siguen yendo en un vía crucis a ver quién les da el diagnóstico, si todavía hay especialistas que no, hasta que cumplan 6 años, 3 años, 10 años, Dios mío, no podemos llegar al punto. Entonces, sí hace falta mucho camino, sí hace falta mucha regularización. El domingo fueron elecciones aquí en Ciudad de México y yo fui a ver qué tanto había accesibilidad en las boletas, qué tanto había conocimiento de una crisis sensorial, de una crisis epiléptica, si había alguien que estuviera capacitado, y tristemente de 3 casillas a las que fui, en ninguna. Y no solamente lectura fácil, pictográfica para jóvenes, adultos mayores autistas, no accesibilidad para sillas de ruedas, no boletas braille, no interpretación en lengua de señas, no. Entonces está grave. Sigamos hablando de inclusión, nada más por encima. Utopía, sí. Totalmente. Y por ejemplo, ahorita lo que decías de lo de la terapia no lo quiero dejar ir, porque también otro de los mitos es que las personas con autismo no sienten emociones o no pueden tener amigos, por lo mismo que tú dijiste, antes te decía, viven en su mundo, o lo que me dicen en la escuela, en otras escuelas que me han dicho, ponlos a colorear, o sí, y yo. No, o sea, creo que
a menos que haya un diagnóstico o una comorbilidad con la alexitimia, que es tal cual la inhabilidad de reconocer las emociones propias y ajenas, las personas autistas, claro, por supuesto que reconocen las emociones. Yo te puedo decir aquí, yo he visto jóvenes enamorados, jóvenes con el corazón roto, jóvenes tristes, jóvenes furiosos, y justamente hay que trabajar en 3 vías, no solamente en que las conozcan, en que las expresen como sea, y en la tercera fase, que las gestionen. Recuerden que las emociones ni se manejan ni se controlan, se gestionan. Y muchas veces dejamos de lado este proceso terapéutico de la gestión emocional, que es importantísimo y que tenemos, sí, claro, creo yo que se tiene que llevar de la mano con un psicólogo para que ellos puedan ir atravesando o viviendo estos diferentes estados, porque en la infancia a lo mejor viven la frustración porque no pueden usar el mismo juguete, o porque no se pueden comunicar, o porque a lo mejor no tienen las habilidades para socializar y se desmotivan. Entonces, si te fijas, hay que trabajar todo de manera integral. Y muchas veces, desafortunadamente también la terapia está, pues, inaccesible para muchos bolsillos. La terapia está poco actualizada, porque hablábamos también en otro episodio, ¿no? Que si no actualizamos la currícula de las docentes, de las psicólogas, de las terapeutas del lenguaje, a esto que estamos hablando tú y yo aquí hoy, que desafortunadamente todavía no sé qué se ve en las escuelas, y mira que he estado entrevistando psicólogas y terapeutas para el próximo ciclo, para el curso de verano, no conocen sobre el enfoque neuroafirmativo, no conocen sobre la migración que ha habido en el diagnóstico de autismo. No está actualizado. ¿Por qué? Porque en algunas currículas y en algunas escuelas se sigue hablando de Asperger, se sigue hablando de retraso mental, se sigue hablando de trastornos, problemas, de déficit, se sigue hablando de padecimientos. Entonces está bien complejo. La terapia es importante para todos. La terapia debería de ser canasta básica. Desafortunadamente, actualmente en México no hay servicios terapéuticos que cubran realmente las necesidades de la población, porque los servicios terapéuticos se agendan con 2, 3, 6 meses de periodicidad, y para cuando una persona llega a su cita de los 6 meses, ya cambió el psiquiatra, ya cambió el psicólogo, ya no está el mismo, ya se perdió el expediente, no hay consecutividad, y pues así no funciona. Nosotros que trabajamos personas con personas en el tema de salud mental, sabemos lo desgastante que es. Sabemos que tenemos que tener supervisiones, que tenemos que tener acompañamiento, que tenemos, porque vivimos pérdidas, porque vivimos situaciones familiares muy complejas y porque nos toca acompañarlas. Si no las acompañamos estando medianamente estables y medianamente sanos emocionalmente, todo se dificulta. Hablamos mucho de la salud mental de las personas neurodivergentes. ¿Y cuántas veces se habla de la salud mental de los cuidadores? Papás, mamás, maestros, médicos, enfermeras, ¿no? O sea, necesitamos seguir levantando la voz por la salud mental, porque es importante, y de aquí me voy también a que es importante el dicho de zapatero a sus zapatos. Es importante que los terapeutas del lenguaje no intervengan, o intervengan de manera muy suspicaz o muy ecuánime en la parte emocional. Los psicólogos se enfoquen en la parte emocional, social, conductual, que tienen una rama muy amplia, los terapeutas ocupacionales a la parte sensorial ocupacional, los terapeutas físicos a los patrones posturales dinámicos y estáticos, y que hagamos equipo, porque esa es otra. No sabemos como profesionales hacer equipo, y eso lo único que hace es demeritar el avance de los procesos en nuestros pacientes. Bien dijiste tú el dicho de zapatero a sus zapatos, pero también otro dicho de que el que todo quiere abarcar, nada abarca. Poco aprieta. ¿Cómo es el que mucho abarca, poco aprieta? Algo así, por eso lo dije con otras palabras, pero sí, justamente, o sea, porque es bien cierto, o sea, mientras más buscas estudiar, mientras más buscas actualizarte, puede entrar esa ansiedad de que dices no sé nada, pero mientras más te quieras enfocar en muchas áreas, menos vas a poder y va a ser más tu frustración y, como dice, la salud mental. Entonces mejor cada vez especializarte en tu punto, pero lo que dices, por ejemplo, los especialistas, yo estudié la licenciatura en psicología, pues psicología general, sí llevé una materia de educación especial un semestre, pero nos mencionaron el autismo en 2 clases. Exacto. Y yo tenía la experiencia, y hasta la maestra luego me ponía de ejemplo, pero porque venía contigo desde la carrera.
pero lo que sé, información de autismo, lo supe ya hasta que yo busqué cursos, busqué actualizarme en el tema, pero si no, pues es que también no hay tiempo, no es que es entre barrera actitudinal, entre barrera circunstancial de que no, la currícula no da muchas barreras, pero que finalmente, bien dijo Mario Chavero en el episodio que tuvimos con él, sino tenemos que pasar por todos los pasos que hemos estado pasando para llegar donde estamos. Igual y la lucha de la frase que digo mucho en el podcast de que la inclusión deje de ser un tema y sea una realidad, igual y no nos toca, pero igual y en 3 generaciones más arriba de nosotros ya les va a tocar, y vamos poco a poco en esos puntos.